Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una serie de lecturas de poemas de Joaquín Brotón. Os iremos comunicando las fechas, os iremos diciendo qué libros vais leyendo. Entonces lo que queremos es hacer una tertulia, tanto con él leernos sus poemas, que lo hace como nadie, y vosotros que podáis preguntar y participar en un programa con él, con lo que os haga falta, con lo que queráis preguntar. Voy a pasarle la palabra al señor alcalde, porque creo que mejor que lo conoce él que yo, y os va a hacer una presentación de él y de su obra que quiere hacerla él personalmente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Sabéis que cuando se lleva en esto un poco tiempo, y yo ya llevo un rato, dicen que es mala cosa empezar pidiendo disculpas si se llega tarde, porque posiblemente cuando se llega tarde, si no dices nada, el que está al otro lado dice, oye, a lo mejor este ha venido bien y el que estaba equivocado era yo, con lo cual si te disculpas estás descubriendo que eres tú el que llegas tarde. Y segundo, que en un momento determinado dicen lo que saben de esto, que si se piden disculpas y uno sale y no vuelve, dicen que le habrá pasado a este muchacho que no ha podido volver, ¿no? Pero como las dos cosas van unidas a la ceremonia del protocolo y de las vanidades humanas, yo voy a estar con vosotros un ratito. De aquí a media hora tengo que coger un tren, que mañana tengo Senado, pero estoy aquí primero por vosotros y no es una forma de hablar. Segundo, porque yo le debo no poco de mi existencia y de mi amor a la poesía a Joaquín Brotón, y luego, como no, y en este caso el orden de factores no altera el valor del producto, por Fisina, que me llamó diciendo estas jornadas que vais a iniciar, que me parecen muy hermosas, y por lo tanto estaba casi obligado. Es verdad que uno es esclavo de las agendas y, bueno, tengo que estar mañana en Madrid. El último tren, como sabéis, sale ahora a las 7 y desde aquí tengo que salir y llegar a tiempo a la estación. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, hoy no estoy aquí como alcalde, quisiera estar como amigos vuestros o sentarme ahí enfrente y escuchar a la voz del poeta. La segunda consideración que os quiero hacer es que decía Machado que los versos dejan de ser del poeta cuando los canta el pueblo. Y yo creo que, bueno, no creo, ya os lo digo yo, que va a ser difícil que el pueblo cante los versos de Joaquín Brotón, lo que no quiere decir que a Joaquín Brotón, y ahora hablaré de él como persona, como amigo, como valdepeñero, como persona involucrada en la sociedad valdepeñera, con el pulso intelectual que le ha dado a la localidad, manteniendo, como él llama esto, una ínsula, que como sabéis es algo aislado, pero al mismo tiempo con un nexo de comunión con el entorno, ¿no? Y digo, ¿por qué va a ser difícil que los poemas de Joaquín Brotón los cante el pueblo? Bueno, primero porque no es una poesía fácil. Primero, no es fácil para el que la escribió desde el dolor. Es verdad que del dolor también sale mucha pasión y mucho amor, pero no era igual aquello que se hace a costa de cicatrizar una herida como aquello que se hace a costa de la herida cicatrizada. Y la poesía de Joaquín Brotón es una poesía existencialista, es una poesía de lucha, es una poesía de reclamo social, de reivindicación de la naturaleza humana. En definitiva, se olvida de esa parte del romanticismo que canta o le pone un verso a una rosa. Él le pone verso a los seres humanos. Y la vida casi siempre va unida a la tragedia de su existencia. No la suya, sino la del conjunto. Y por lo tanto, cuando Joaquín Brotón presentó este primer libro, Poema para los Muertos, era yo un adolescente y era nuestra generación, los que veníamos del trascacho, pues lo teníamos a él junto con otros referentes que mantenían el pulso vivo de la ciudad, algo que no sabíamos lo que era, pero que sabíamos que nos hacía mejores a todos, ¿no? Lo que entonces ignorábamos, y eso lo hemos ido descubriendo después, aunque hoy felizmente socialmente está superado, es que ese paso al frente llevaba aparejado mucha marginación.
Hoy podemos hablar afortunadamente en nuestro país de todo, creo, y lo podemos hablar desde la libertad. Y podemos no compartirlo, pero respetamos a las personas. Las respetamos aunque no piensen como nosotros, aunque no crean en nuestro propio Dios, aunque no tengan nuestros mismos gustos sexuales, aunque no tengan nuestra misma ideología, pero hemos aprendido, y eso ha sido mucho, a mirarnos frente y encontrarnos. Y desde ese encuentro respetarnos. Esto es aquello de no tienes por qué estar a mi lado, pero desde luego yo no voy a estar frente a ti. Pero para haber alcanzado eso ha habido héroes y ha habido víctimas. Y yo creo, lo digo con todo el amor que sabe Joaquín que le tengo, que Joaquín ha sido una víctima que en aras de dejarnos el camino allanado a los que hemos venido después en determinados aspectos de la vida, lo cierto es la verdad que es que el que se hizo llagas andando descalzos fue él. Por lo tanto, solamente por eso yo doy gracias al cielo de poder estar hoy aquí como amigo para darle las gracias, como ser humano para admirarlo. Y luego hasta donde uno es aprendiz de poeta, pues para encontrar en los versos de Joaquín una poesía intimista que no está hecha para ponerle música, está hecha para ponerle canto. Y por lo tanto no es una poesía machariana o lorquiana en algunos aspectos, donde uno se aprende de memoria un poema y lo puede utilizar para enamorar a alguien. Esto está hecho solo para encontrarnos a nosotros mismos. Su poesía es muy intimista, es una poesía existencial, pero obviamente en el momento en que yo leo un poema de Joaquín, dentro de algunos aspectos de mi vida existencial que hemos tenido para él, me sirve solo a mí. Desde fuera puede tener el aplauso, puede tener el reconocimiento, pero no tiene, digamos, la música esa que invita a utilizarlo para enamorar a un tercero. Porque en realidad Joaquín solamente ha cantado aquello que ha querido. Ha querido esta tierra, aunque no siempre esta tierra la ha querido a él, hoy sí, pero no siempre fue así. Ha querido a algún ser humano, a todos, el ser humano en su conjunto, pero puntualmente a un ser humano, en el que incipientemente algún poema, aunque no llegan aquí, se puede ya intuir que tampoco está aquí, ya no está entre nosotros, y en definitiva ha querido a la vida. Y lógicamente todos los seres humanos, ya lo decía Oscar Wilde, matan aquello que aman, unos con un beso y otros con una espada. Joaquín en su poesía ha querido matar con la espada, pero ha fracasado, ha matado solo con besos. Y como diría mi madre, no servís ni pacareros, no a todos aquellos a los que él ha besado han sabido recibir el beso como una caricia, lo han recibido a veces como una estocada. Y eso tiene su precio. Yo creo que, aunque él no lo va a reconocer, porque ha querido hacer de su vida una existencia de lucha, con lo cual es una manera de mantenerse siempre en el cadalso del sacrificio, yo te digo, Joaquín, que has llegado a tiempo a que tu pueblo, no todo, pero eso es imposible, te quiera. El que no te quiere, te reconoce. Y el que no queriéndote y no reconociéndote, te respeta. Y eso yo creo que es mucho. Posiblemente le vas a leer aquí a tus paisanos, y algunos que quizás no lo sean, pero que aquí se han hecho, versos que a lo mejor no entran en su existencia, no se reconocen en ellos. Pero lo que sí van a reconocer es el afecto, el compromiso y el amor con el que tú escribes. Así es que yo quiero darle las gracias a Joaquín, porque los que sois de mi generación, aquí estáis un poquito más allá, pero no tanto, a mí me queda un cuarto de hora. Acordaros cuando nuestros padres nos hablaban en nuestras casas de un Juan Alcaide, que no sabíamos que Juan Alcaide era un poeta, pero no le poníamos cara, no sabíamos lo que había representado para la idiosincrasia de Valdepeñas, o hablaban de un Gregorio Prieto, que entonces todavía vivía, y nos lo dibujaban como algo importante, pero que no tocábamos, que no veíamos, era algo así que estaba como la Santísima Trinidad en el limbo, o un Juan Alcaide, o una Sagrario Torres, en fin, elementos que han hecho de Valdepeñas que seamos universales, es decir, imaginaros lo que es que en una universidad de Barcelona, ahora que estamos como estamos, se abra un libro y se hable de un poeta como Alcaide, de un dramaturgo como Paco Nieva o de un pintor como Juan Alcaide. Gracias a ellos
Alguien sabe que Valdepeñas está aquí, aunque no la sitúe, y que de aquí nacimos, ¿no? Pero todo eso que era un halo, todo eso que nos hacía verlo como un halo, cuando lo hemos tenido al lado, cuando lo podemos tocar, lo devaluamos. Es como, ¿y este quién es? Ah, Joaquín. Entonces, no saber dimensionar y no saber lo importante que es para la vida sociológica de una ciudad, un personaje que por estar entre nosotros, llorar contra nosotros, emborracharse como nosotros, que Joaquín se ha emborrachado mucho, a Dios gracias, ¿no? Hay glorioso ahí un poeta que también es notable, como sería Pablo García Baena, que fue amigo suyo, Premio Nacional de las Letras de Poesía, o como Luis Villena, que todavía vive, donde subiendo la cuesta del Palacio y siendo yo un adolescente, los dos con un pero como un general, como corresponde a un buen valdepeñero, subieron la cuesta del Palacio cantando por 4 putas pesetas, ningún poeta puede hacer más. Entonces, cuando vemos la materialidad de todas esas cosas, tendemos a devaluarlas, o al menos no ver el valor que tienen. Y solo cuando nos faltan, cuando los recordamos, como recordamos el sábado a Tomás de Antequera, pues es cuando nos damos cuenta lo importante que fueron no tanto para nosotros, sino para ser lo que somos, porque son ellos los que fijan la personalidad de un pueblo. Y este pueblo, yo creo que lo que ha tenido ha sido overbooking de personalidades. Hemos tenido durante el siglo XX muchos nombres que ya están en la literatura universal, en la pintura universal, y el hecho de saber que estamos ahí, pues tendemos a lo mejor, y se nos olvida lo más importante, que no es querer a lo que tenemos que querer, y tenemos que querer a lo que respira, a lo que nos necesita y a lo que necesita recoger el afecto y el aplauso que yo hoy le doy a Joaquín, y agradezco esta iniciativa de Ficina y del Centro para que nos conozcamos más a nosotros mismos, porque conociéndonos más a nosotros mismos seremos más autosuficientes para saber que somos, en el buen sentido de la palabra, buenos. Muchas gracias. Gracias a Jesús por sus cálidas y merecidas palabras, como siempre. Amigo desde hace... No, es que esto no te funciona. Tienes que levantar la voz. No, déjalo. Gracias a Jesús por sus cálidas y merecidas palabras, amigo desde hace más de 40 años. Muchas gracias a Ficina y a Mercedes y al reto de dirección del Centro de Mayores por invitarme a conocer mi obra poética. Y mil gracias a todos ustedes por asistir a esta lectura de poemas que no son precisamente alegres, pero que es la poesía. La verdadera poesía siempre es triste, ya que no conozco a ningún poeta verdadero que siendo feliz y llevando una vida digna escriba poesía alegre, porque para que haya poeta tiene que haber fracaso, como hace muchos años me dijo mi querido amigo poeta José Hierro, Premio Cervantes. Los grandes poetas siempre han sido seres atormentados. Comienzo con unas líneas de mi admirado poeta Jaime Gil de Viedma, que escribió al prólogo de su antología Las personas del verbo. Al fin y al cabo, un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia de un hombre que es su autor, pero elevada a un nivel de significación en que la vida de uno es ya la vida de todos los hombres. Y ahora paso a leer un poema del citado poeta Jaime Gil de Viedma, que murió de sida en el año 90, y al que conocí personalmente. No fui íntimo de él, pero lo conocí personalmente. Es un grandísimo poeta, y hay un poema que a mí me identifica con él y que yo creo que mucha gente se va a identificar con él. Lo titula No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Y sin más dilación paso a hacer la lectura, no sin antes decirles que el libro que voy a leer se titula Poemas para los muertos, escrito entre mis 20 y 25 años, y publicado en 1977. Se agotó hace muchos años en librerías, pero en mi casa he encontrado 7 ejemplares que al módico precio de 10 euros pueden adquirir aquellas personas que estén interesadas en él y que yo les dedicaré con mucho gusto. No obstante, en Internet, en todo colección, hay 2 ejemplares a la venta, uno al precio de 25 euros y otro al precio de 15,
que son de propietarios ya fallecidos y que sus herederos han vendido a librerías de viaje. Este es un libro que, para ser un primer libro, tuvo muy buenas críticas. Lo reseñó José López Martínez, que todavía vive, es un ancianísimo ya, pero todavía vive, que es periodista, colabora en periódicos españoles y de Hispanoamérica, y fue director de la Casa de la Mancha. Entonces lo elogió en una crítica que hizo en La Estafeta Literaria, que era la mejor revista de literatura que había en aquellos tiempos en España. Y bueno, cualquiera de ustedes que entre en internet, pues pueden entrar en mi página www.joaquinbroton.com y ahí encontrará las reseñas que hay de toda mi obra, no solo de ese libro, de todos. Fidelidad. Este corazón que estáis tocando ya no es mío, es vuestro. Sí, es vuestro, porque yo os lo doy para que jugáis con él, para que sirva de muñeco de vuestros hijos. Poema sangriento. A mi madre. Madre, no quiero que tú te pongas triste por mí. Tú no tienes la culpa de que se me encone cada día el cáncer de la poesía. Yo no puedo ser el mismo. Tengo dibujado en la piel su nombre como un testamento y en las sienes su voz amarga. Es un quiste maligno que me crece más y más. Es una gangrena que me atormenta. Es una lepra que me distancia de los demás. Yo me desnudé, madre. Me quedé en cueros y tiritando de frío para que el mundo se vistiera. Me pinchaban cada día los cuernos más fieles. Me atraviesan entre sus astas los toros más bravos de España. Y es que en las ciudades y en los pueblos hay guadañas y espadas que son ataúdes con manos y brazos. Son tantas las lágrimas que me he tragado que mi garganta es un pozo negro, una pocilla a la que se revuelcan los cerdos. Y ese es mi destino de poeta, madre, llevar a los hombres mi labio sangrante y dejar huellas en un campo liego. Exactamente hacia sus trincheras llevan su pena reblandecida por el vino y en su boca un trino de pájaro hambriento. Hay que dormir el vino y ser otro hombre mañana. Hay que ponerse la coraza de hierro para que no penetren las balas de los enemigos. Está amaneciendo y los ronquidos del sueño se confunden con el canto de los gallos que anuncian un nuevo día de amargura. Hay que dar el salto y rendir culto al César, que nos acecha con la espada en la mano. Tú te vendas la frente con hielo y te dices a ti mismo, es que no existe amor entre los humanos. Y pasa un día y otro día y te empiezas a cebar de esperanzas vanas. Crees que algún día se desatarán de su collar y partirán con los dientes la cadena que los ata, pero no vuelven. No volverán nunca a ser hombres con corazón de niño, porque la vida los ha quemado.